¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un libro diferente, un manual, algo que me hubiera encantado a mí tener en mi época de estudiante. Y también me sirve mucho actualmente por todo el tema de la literatura, de los libros, en mi labor como editor. Y es que tengo en mis manos una gramática no tan nueva para docentes y estudiantes de Luis Basarre Lorente. Este hombre se define a sí mismo como no es un escritor, ni consagrado ni Nobel. Es un ex profesor de lengua y literatura, es director de un instituto de enseñanza secundaria que tras una dilatada carrera docente, ha escrito un libro sobre algo de lo que sabe, lingüística y gramática. Licenciado en Filología Hispánica, diplomado en profesorado de EGB, maestro, ejerció primero de EGB como generalista y la especialidad de lengua española y luego en la educación secundaria obligatoria y bachillerato como profesor de lengua castellana y literatura. Todo ello tras unos cuantos años en trabajos en los que viven por sus manos, que diría Jorge Manrique, en los que aprendió mucho, aunque no en los libros. Afincado en Navarra, ha desarrollado toda su carrera profesional en la enseñanza pública en esta comunidad como profesor de su especialidad, pero también de otras materias, así como tareas pedagógicas y de gestión. Ahora ya jubilado, pretende aportar a quien le pueda interesar algo de lo que aprendió y enseñó. Y es mucho este gran libro, que debe estar en todos los institutos, en todos los colegios y en todos los centros. Una gramática no tan nueva para docente y estudiante incorpora las novedades de la nueva gramática de la lengua española de la RAE y de la ASALE. La integra en la tradición gramatical inmediatamente anterior, la analiza y en bastantes asuntos opta por algunas de sus interpretaciones posibles. Abarca todas las disciplinas: lingüística, fonética y fonológica, morfología, gramática de la palabra, sintaxis, semántica y lingüística del texto. Dichas disciplinas configuran su estructura. Este libro no es en su conjunto un manual de uso de la lengua, pero, siendo sobre todo teórico, tampoco es ajeno a ese enfoque práctico. Puntuación. Tiene dos apartados dedicados a la ortografía y a los signos de puntuación directamente relacionados con el uso lingüístico. Cuenta también con un índice de uso de la lengua, muy útil ese, por cierto, que, con el fin de no duplicar información, envía a fragmentos que contienen aclaraciones sobre ciertos usos incorrectos frecuentes en la actualidad. Es una obra científica y didáctica a la vez, preferentemente pensada, como indica su título, para docentes de lengua y para estudiantes desde los últimos cursos de la EXO hasta la universidad. Por ello, admite 3 lecturas: la básica, el texto principal realzado, la estándar, todo el texto principal, y la especializada, que incluye la letra pequeña. Como veis, brillantemente estructurado, ideal para aprender, para consultar dudas y para saber mucho más de nuestra maravillosa lengua. Creo que el autor ha conseguido acercar la gramática desde una perspectiva fresca y accesible. Todo esto es importante y es debido a su experiencia como profesor de lengua y literatura, que nos propone una revisión de las reglas gramaticales que combina rigor académico y, además, importante, un tono didáctico y desenfadado. El estilo del autor, el estilo de Luis Basarte, es claro y directo, evitando tecnicismos innecesarios que nos puedan sacar de la lectura o despistar. Todo ello sin sacrificar la profundidad del contenido. Su lenguaje es cercano, como si estuviéramos en clase con él, en una conversación con un profesor que sabe cómo hacer interesante lo que a menudo se percibe como una materia árida. Utiliza ejemplos cotidianos y referencias prácticas que facilitan la comprensión, haciendo que la lectura fluya con naturalidad. Si bien el tono es relajado, es muy preciso en la explicación de conceptos complejos, lo que demuestra un absoluto dominio del tema. La obra está organizada en varios capítulos que abordan diferentes niveles de análisis lingüístico. Comienza con cuestiones generales, donde introduce una estructura de la lengua con un sistema jerárquico de unidades y reglas, y a partir de ahí el texto se va dividiendo en distintas secciones dedicadas a la fonética, a la fonología, a la morfología, al sintaxis, a la sintaxis y a la semántica, siguiendo un orden que facilita la comprensión progresiva. Y cada capítulo además está estructurado de manera que introduce primero los conceptos teóricos y luego los ejemplifica con casos prácticos y ejercicios, lo que hace que se asimilen mucho mejor. Como digo,
un enfoque didáctico y práctico. No se limita a describir las reglas, sino también reflexiona sobre su aplicación en el uso cotidiano de la lengua. Por ejemplo, en el capítulo sobre la ortografía, Basarte, además de enumerar las reglas, también nos ofrece claves prácticas y explica las excepciones con ejemplos muy concretos. Un capítulo destacado para mí es el de la fonética y la fonología, donde Basarte descompone los sonidos del habla y su organización en el sistema fonológico del español. Y además el autor ilustra conceptos como los alófonos y la entonación con ejemplos detallados y esquemas visuales que ayudan a comprender la complejidad del tema. Otro capítulo relevante, además que a mí me gusta mucho porque yo disfrutaba con esto, es el de la sintaxis, donde se exploran las estructuras oracionales y se analizan las funciones sintácticas con un enfoque que equilibra la teoría y la práctica. Además, incluye secciones dedicadas a la semántica y a la coherencia textual, donde el autor aborda la importancia de la organización global del texto y cómo ésta afecta a la comprensión. La explicación de la macroestructura y la superestructura textual es muy útil para entender cómo se construye el significado de los textos. Creo que lo que el autor quiere, además de brindarnos un manual excepcional, es transmitirnos que la gramática no es un conjunto de reglas inamovibles, sino una herramienta viva que va evolucionando con el uso. Creo que el mensaje central es que comprender la estructura del lenguaje ayuda a escribir y a hablar mejor, pero también a pensar de manera más clara y más precisa. Y resalta, muy importante, la importancia de disfrutar del proceso de aprendizaje, despojándolo de la rigidez innecesaria que a veces nos podemos encontrar en otros textos o incluso con otros docentes. Insisto, creo que este libro logra lo que otros muchos textos académicos no consiguen: hacer de la gramática un tema interesante y ameno, ideal para estudiantes, para profesores y para cualquier persona interesada en el idioma. Esta es una obra que combina rigor y cercanía, demostrando que aprender sobre la lengua puede ser tan necesario como cercano. Luis Basarte, muchas gracias por regalarnos este libro y muchas gracias por confiar en Círculo Rojo para llevarlo a cabo. Enhorabuena.